La escena que protagonizaron Gökberk Yildirim y Semre Arda dejó a todos sin aliento desde el primer instante. El ambiente estaba cargado de expectación, y nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando sus miradas se encontraron, el silencio se volvió absoluto. El gesto fue espontáneo, intenso y completamente inesperado. La cercanía entre ambos ya había sido comentada en otras ocasiones, pero esta vez cruzó un límite evidente. El beso selló un momento que quedó grabado en la memoria colectiva. La reacción fue inmediata y contundente en todos los espacios donde se habló del tema. Quienes presenciaron la escena aseguraron que no hubo preparación ni cálculo previo. Todo ocurrió con una naturalidad que sorprendió incluso a los más escépticos. Gökberk Yildirim se mostró seguro y decidido, sin intentar ocultar la emoción del momento. Semre Arda respondió con la misma intensidad, dejando claro que la conexión era real. La escena se convirtió en tema central de conversación en cuestión de minutos. Desde hace tiempo los rumores sobre una cercanía especial venían circulando. Sin embargo, siempre se mantuvieron en un terreno ambiguo y prudente. Este gesto cambió por completo la narrativa. El beso fue interpretado como una confirmación silenciosa. Nadie necesitó palabras para entender el mensaje. La complicidad quedó expuesta ante todos. En los días previos, ambos habían mantenido un perfil discreto. No hubo declaraciones sugestivas ni apariciones calculadas. Esa calma previa hizo que el impacto fuera aún mayor. El contraste entre la reserva y la intensidad del momento fue contundente. Muchos señalaron que esa espontaneidad fue la clave del efecto. Nimta sesión de litera posesión será clave de los 5%, una crocienco, ama del efecto. La escena no pareció forzada ni exagerada. Gökberk Yildirim mostró una faceta distinta a la habitual. Su actitud fue descrita como firme y transparente. No buscó atención adicional ni gestos teatrales. El beso habló por sí solo, y no necesitó explicaciones. Esa seguridad fue interpretada como una señal de sinceridad. El público percibió una decisión clara. Semre Arda, por su parte, mantuvo una serenidad admirable. Lejos de la sorpresa o el desconcierto, su reacción fue natural. Esa calma reforzó la sensación de complicidad. No hubo incomodidad ni dudas visibles. La conexión se percibió auténtica y profunda. Esa actitud fue ampliamente comentada. Tras el impacto inicial, las interpretaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos hablaron de un vínculo que llevaba tiempo gestándose. Otros señalaron que el beso fue el resultado de una química innegable. En cualquier caso, la escena marcó un antes y un después. La historia tomó una nueva dimensión. El interés del público creció de manera exponencial. En los espacios dedicados a la actualidad, el tema fue tratado con especial énfasis. Se destacó la intensidad del gesto y su carga simbólica. No se habló de escándalo, sino de emoción. La narrativa se centró en la autenticidad del momento. Esa perspectiva fue bien recibida. La historia ganó fuerza sin necesidad de exageraciones. Las redes sociales reflejaron el impacto de inmediato. Las imágenes y descripciones se compartieron sin descanso. Cada detalle fue analizado con detenimiento. El beso se convirtió en un símbolo de espontaneidad. La conversación se mantuvo activa durante horas. El alcance fue masivo. Quienes siguen de cerca a ambos notaron un cambio en la energía reciente. La seguridad y la calma fueron constantes. No hubo intentos de aclarar ni desmentir nada. Esa postura reforzó la credibilidad del momento. El silencio se volvió una declaración en sí misma. La historia se sostuvo sin añadidos. Algunos cercanos comentaron que la relación siempre se manejó con cuidado.
La prioridad habría sido proteger la intimidad. Ese enfoque explicó la falta de señales previas. El beso rompió con esa reserva de forma natural. No fue una estrategia, sino una emoción. Esa percepción se extendió rápidamente. La escena también generó reflexiones sobre la forma de vivir el amor en público. Muchos destacaron la valentía del gesto. Debido a la estómago, unidos de los canales y sectores. Otros valoraron la honestidad emocional. El beso fue visto como una expresión sincera. Esa lectura positiva dominó la conversación. La historia conectó con muchas personas. Con el paso de las horas, el impacto no disminuyó. Cada nueva mención reforzó el interés. El momento se consolidó como uno de los más comentados. La intensidad inicial se transformó en curiosidad sostenida. El público quiso entender más sobre el vínculo. La atención se mantuvo firme. Gökberg Yildirim continuó con su actitud serena. No hubo cambios bruscos ni gestos contradictorios. Sembre Arda mantuvo la misma línea de discreción. Esa coherencia fue clave para la percepción general. La historia se presentó como algo genuino. La confianza del público creció. En los análisis posteriores, se destacó la fuerza del instante. El beso fue descrito como un punto de inflexión, no solo por lo que mostró, sino por cómo se dio. La naturalidad fue su mayor impacto. No hubo artificios ni exageraciones. La escena quedó como un recuerdo potente. Finalmente, el beso apasionado se instaló como un momento inolvidable, no por el ruido que generó, sino por la emoción que transmitió. Gökberg Yildirim y Sembre Arda dejaron que el gesto hablara. La historia siguió su curso sin declaraciones, y así, el momento quedó marcado como auténtico y poderoso.